Bienvenidos al trabajo práctico sobre catabolismo del hemo e ictericias. Mi nombre es Janina Benzo, soy ayudante de primera de la cátedra y en esta primera parte conmigo vemos catabolismo del hemo. Para iniciar vamos a hablar de las porfirinas. Las porfirinas son compuestos cíclicos formados por la unión de 4 anillos pirrólicos enlazados por puentes metenilo, que son estas uniones, estos enlaces de acá. Dentro de las porfirinas tenemos al conocido grupo hemo, constituyente, por ejemplo, de la hemoglobina, y en las plantas una porfirina es la clorofila, que es el pigmento que les da el color característico verde a los vegetales. Acá les muestro cuál es el anillo pirrólico o el grupo pirrol, del cual es el componente de las porfirinas. Dentro de las porfirinas tenemos a las ferroporfirinas, que son sustancias de núcleo porfirínico que contienen un átomo de hierro en el estado ferroso 2+, el cual es el único estado capaz de transportar oxígeno. El grupo hemo se encuentra conjugado a las proteínas, transportando este hierro y con la capacidad de unir oxígeno, dando lugar a las hemoproteínas. ¿Quiénes son estas hemoproteínas? La hemoglobina es la principal y la que más vamos a hablar. Es una ferroporfirina que está unida a la proteína globina. ¿Sí? Ustedes ya vieron la estructura de la hemoglobina, es el compuesto característico de los glóbulos rojos y es capaz de transportar oxígeno, es decir que existe hemoglobina desoxigenada o hemoglobina oxigenada según lleve o no oxígeno unido al hierro. Luego está la mioglobina, que es el pigmento respiratorio de células musculares en vertebrados e invertebrados, también capaz de combinar oxígeno, los citocromos, agentes de transferencia de electrones en reacciones redox, y la catalasa, que es una enzima con una porfirina férrica que es capaz de degradar peróxido de hidrógeno. Vamos a hablar ahora del catabolismo del hemo. La condición funcional de un humano adulto es que existe una destrucción de 1 a 2 por 10 a la 8 eritrocitos por hora. Es decir, que constantemente se están destruyendo glóbulos rojos en los seres humanos, tanto infantes como adultos. Cuando se destruyen estos glóbulos rojos, la hemoglobina es liberada y esta hemoglobina debe ser catabolizada. Esta hemoglobina va a tener su porción proteica, que es la globina, que va a ser reutilizada como tal o como sus aminoácidos constituyentes. Y el grupo hemo, donde el hierro tiene que ir a una fuente común para reutilizarse y la porción porfirínica, al ser insoluble, debe degradarse. El grupo hemo que metabolizamos en nuestro organismo, el 80% proviene de esta destrucción de los eritrocitos, mientras que el 20% proviene de otras hemoproteínas. La hemoglobina tiene un recambio de 6 gramos por día y, como bien les dije, los problemas aparejados son excretar, solubilizar y excretar el anillo porfirínico y conservar el hierro para sintetizar nuevos grupos hemo o utilizarlo en las funciones que sean necesarias. ¿Qué es lo que sucede? El sistema metabólico de Matías tiende a envejecer y esto hace que los eritrocitos senescentes se rompan. La hemoglobina de estos eritrocitos senescentes es captada por macrófagos del sistema retículo endotelial, fundamentalmente del vaso, también por células de Kupffer hepáticas y macrófagos en la médula ósea. Cuando la hemoglobina es captada, se empieza a degradar la porción proteica, la globina se recicla o se degrada a aminoácidos constituyentes. El grupo hemo es sustrato de la enzima hemoxigenasa del retículo endoplasmático y es ahí donde se empieza a catabolizar. Vamos a hablar ahora del catabolismo del grupo hemo. Como dijimos recientemente, el grupo hemo es sustrato de la enzima hemoxigenasa.
que convierte al grupo hemo en biliverdina. Podemos ver que hay un cambio conformacional en la molécula. Se utiliza NADPH como agente reductor en esta reacción y se introduce oxígeno. Además, se libera monóxido de carbono y hierro en forma de ion férrico. Primero vamos a hablar del destino de este hierro. Este hierro va a salir a circulación unido a transferrina y será transportado a dos posibles destinos. Va a ir a médula ósea para la síntesis de nuevo de hemoglobina y glóbulos rojos, o puede ir al hígado y a distintos tejidos para almacenarse unido a ferritina. Además, tenemos que aclarar que la enzima hemooxigenasa es una enzima inducible. Cuando hay exceso de grupo hemo en circulación, esta enzima es estimulada, acelerando la velocidad de esta reacción y favoreciendo la formación de biliverdina. Una vez formada la biliverdina es sustrato de la enzima biliverdina reductasa, que utiliza una molécula de NADPH para reducir a la biliverdina generando bilirrubina. Esta bilirrubina formada se denomina bilirrubina libre o no conjugada, también conocida como bilirrubina indirecta debido a su método de terminación en sangre. Vamos a aclarar que la formación diaria de bilirrubina en una persona adulta es de 250 a 350 miligramos aproximadamente. ¿Dónde podemos ver mejor que nunca el metabolismo del grupo hemo, el catabolismo del hemo? En los moretones o hematomas. Cuando nosotros nos golpeamos y se genera un hematoma, lo que sucede es que se rompen los vasos y se rompen las células sanguíneas, entre ellos los eritrocitos. Cuando se rompen los eritrocitos se pone todo púrpura y esto se debe al color del grupo hemo. Luego el grupo hemo es catabolizado a biliverdina, que es de color verde y genera la pigmentación verde del hematoma. Y finalmente esta biliverdina es catabolizada a bilirrubina, que es cuando ya el hematoma empieza a desaparecer, que genera el color y la pigmentación amarilla del hematoma. Es uno de los mejores ejemplos para ver el catabolismo del grupo hemo. Entonces, a modo de resumen, tenemos el eritrocito senescente, que contiene a la proteína hemoglobina en su interior. Cuando el eritrocito se rompe, se libera la hemoglobina, que es fagocitada por los macrófagos. Dentro del macrófago se libera la parte porfirínica del hierro y la globina. El hierro viaja por circulación unido a transferrina y puede ir hacia el hígado u otros tejidos a almacenarse unido a ferritina, o puede ir hacia la médula ósea para resintetizar nuevamente la hemoglobina. Por otro lado, la porfirina dentro del macrófago es sustrato de la hemooxigenasa que genera biliverdina, y esta biliverdina es sustrato de la biliverdina reductasa que genera la bilirrubina libre o bilirrubina indirecta o no conjugada. Vamos a hablar ahora del metabolismo de la bilirrubina. Una vez sintetizada, la bilirrubina debe ser excretada del organismo. Para su excreción va a sufrir 4 pasos. El primero es el transporte. El segundo es la captación. El tercero es la conjugación. Y el cuarto es la excreción y la reabsorción en circulación enterohepática. Ahora vamos a hablar de cada uno en detalle. Vamos a hablar en primera instancia de transporte de la bilirrubina. La bilirrubina no conjugada o indirecta es apolar, lipofílica e insoluble en agua. No circula libre,
¿sí? Porque es lipofílica y es insoluble el agua, sino que circula unida a albúmina. Unida a albúmina llega a la membrana sinusoidal del hepatocito. Esta bilirrubina unida a albúmina no puede atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Qué pasa si existe bilirrubina indirecta no unida a albúmina? La presencia de esta bilirrubina no conjugada, no unida a la albúmina, siempre es algo anormal y lleva al pasaje de esta bilirrubina al sistema nervioso central y al daño cerebral. ¿Cuándo puede suceder que exista bilirrubina indirecta no unida a albúmina? Tenemos dos opciones. En primera instancia, cuando la cantidad de bilirrubina supera la capacidad de unión a albúmina, es decir, cuando tengo mayor cantidad de bilirrubina que la albúmina puede unir. Esto se puede dar por dos condiciones, o porque está en exceso la formación de bilirrubina, o porque hay albúmina baja, es decir, alguna patología previa o preexistente que tenga la persona que genere que la concentración de albúmina en su organismo sea por debajo de lo normal. A su vez, puede existir sustancias o factores que desplacen la unión albúmina. Entonces, esos son los dos motivos por el cual podríamos encontrar bilirrubina no conjugada, no unida a albúmina, y eso llevaría al daño, y esto sería algo anormal. Entonces, como vemos acá, la bilirrubina indirecta se une a albúmina y es transportada por circulación hasta la membrana sinusoidal del hepatocito. Vamos a hablar ahora del segundo paso en el metabolismo de la bilirrubina, el cual consiste en la captación de bilirrubina por células del parénquima hepático. Como bien dijimos, una vez que se forma la bilirrubina indirecta, la cual es insoluble y lipofílica, se une a la proteína albúmina, la cual la transporta por circulación hasta el polo sinusoidal del hepatocito. Cuando la bilirrubina unida a albúmina llega al polo sinusoidal del hepatocito, es captada por receptores que le permiten el ingreso a la célula. Una vez en el citosol, la bilirrubina se une a las ligandinas y a las proteínas IZ que la transportan hacia el retículo endoplásmico, donde la bilirrubina sufrirá el tercer proceso en el metabolismo, que es su conjugación, y luego será llevada y eliminada por los conductos biliares. Este paso lo veremos a continuación. Es decir, que entonces, cuando la bilirrubina ingresa al hepatocito, sufre una transformación que luego le permite eliminarse por el conducto biliar. Por lo tanto, podemos decir que los hepatocitos reciben sustancias desde el plasma, las transforman y luego las eliminan por los conductos biliares. Continuando con el metabolismo de la bilirrubina, como les mencioné recientemente, el tercer paso es la conjugación de la bilirrubina, proceso que ocurre en el retículo endoplasmático del hepatocito. ¿En qué consiste? La conjugación de la bilirrubina es un proceso en el cual se le va a aumentar la solubilidad a este pigmento en agua y la polaridad. ¿Con qué se conjuga la bilirrubina en el hígado? El 80% de la bilirrubina que es captada por el hígado se combina con ácido glucurónico. ¿Sí? La bilirrubina no conjugada es sustrato de la enzima UDP-glucuroniltransferasa, que utiliza también 2-UDP-glucurónico y genera bilirrubina conjugada o también llamada bilirrubina directa debido a la manera en que se determina en sangre. Esto sucede con el 80% de la bilirrubina que ingresa al hepatocito. ¿Qué pasa con el 20% restante? El 20% restante se puede conjugar con sulfato y formar sulfato de bilirrubina. Luego de haber conjugado la bilirrubina en el retículo endoplásmico del hepatocito, hay que proceder a la excreción y a la reabsorción de la bilirrubina. La bilirrubina conjugada o directa es tomada por los lisosomas y el Golgi, pasando activamente a los canalículos biliares.
Es decir, veníamos por unidades albúminas, es captada en la membrana sinusoidal del hepatocito por sus receptores específicos, ingresa, se une a ligandinas y proteínas IZ que las llevan al retículo endoplasmático, donde se conjuga a través de la UDP-glucuroniltransferasa y luego en los canalículos es tomada por lisosomas y Golgi, pasando activamente por los canalículos biliares. De los canalículos pasa a la vesícula biliar, donde se almacena, y luego al intestino delgado, donde es procesada por bacterias intestinales. Una vez que la bilirrubina conjugada llega al intestino, las bacterias intestinales procesan la bilirrubina a través de sus enzimas. ¿Cómo lo hacen? De la siguiente manera. La bilirrubina conjugada es sustrato de la beta-glucuronidasa de las bacterias intestinales, que generan bilirrubina más ácido glucurónico. La bilirrubina ahora es sustrato de reductasas de bacterias intestinales que generan urobilinógenos o estercobilinógenos, si nos referimos a pigmentos de materia fecal, los cuales pueden ser oxidados generando la estercobilina o la urobilina. ¿Qué sucede? La mayor parte del urobilinógeno producido, es decir, el 80% del urobilinógeno producido, se convierte en estercobilina, que se va a eliminar con las heces y le va a conferir el color característico. El 20% restante de los urobilinógenos son reabsorbidos en la mucosa intestinal, pasando a sangre. El 15% va a volver al hígado, es decir, la mayor parte vuelve al hígado por circulación enterohepática, y la menor parte, el 5%, va a salir a circulación general, se filtrará por riñón y se elimina por la orina, dando a la orina su color característico, como urobilina. Sí cabe aclarar, y es de gran importancia, decir que la bilirrubina y sus catabolitos se denominan pigmentos biliares, que no son ni sales ni ácidos biliares, sino son pigmentos biliares. A continuación vamos a hablar sobre la bilis. La bilis está formada por ácidos biliares conjugados, fosfolípidos, colesterol, pigmentos biliares, entre ellos la bilirrubina y sus catabolitos, hormonas, pequeñas cantidades de proteínas, agua absorbida y electrolitos. Acá les muestro un resumen más completo, ¿sí? ¿Se acuerdan que el grupo hemo era sustrato de la hemoxigenasa y generaba biliverdina, monóxido de carbono y hierro? Este hierro 2+ era transportado por circulación unido a transferrina, que lo llevaba nuevamente a la médula ósea para generar nuevamente glóbulos rojos y hemoglobina, o lo llevaba a almacenamiento unido a ferritina en el hígado. A su vez, la biliverdina es sustrato de la biliverdina reductasa, que genera la bilirrubina no conjugada o insoluble, que se une a albúmina para transportarse por circulación y luego llega al hígado, donde se conjuga a través de la UDP-glucuroniltransferasa. En esta conjugación se da el 80% con ácido glucurónico y, como les dije yo, 20% puede ser ácido sulfúrico. Acá muestro otras moléculas que también podría suceder. La bilirrubina conjugada, a través de la acción bacteriana, genera el pigmento urobilinógeno, el cual el 20% o 18% va por circulación enterohepática y genera la estercobilina, que es el pigmento de las heces, y el porcentaje restante genera urobilina, que es el pigmento de la orina. A modo de resumen, me parece que es bastante. Voy a mencionar brevemente un caso especial que son los neonatos. ¿Qué sucede en los neonatos? Ya vimos que tienen una baja actividad de la UDP-glucuroniltransferasa y además los neonatos no tienen al principio de su vida una flora intestinal normal. Es decir,
que al no tener una flora bacteriana normal, en los primeros días los neonatos tienen una materia fecal sin coloración. ¿Qué es lo que sucede? La bilirrubina es desconjugada por la beta-glucuronidasa intestinal, lo que haya, y esta bilirrubina indirecta ahora se reabsorbe en el intestino y se une a albúmina. Unida a albúmina por circulación enterohepática retorna al hígado y nuevamente es captada para salir a circulación. A medida que con los días va madurando la flora intestinal, empiezan a aumentar los urobilinógenos fecales y con eso la coloración en las heces. Siguiendo con los dibujitos y a modo de resumen, recordemos, la bilirrubina indirecta viaja unida a albúmina, la captada por el hepatocito. En el interior del hepatocito se unía a ligandina o proteínas IZ que las llevaban hasta el retículo endoplásmico. En el retículo endoplásmico, a través de la bilirrubina UDP glucuroniltransferasa, se unía, se conjugaba ácido glucurónico y generaba la bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina conjugada salía a través de los canalículos al sistema biliar extrahepático y luego llegaba al intestino a través de la bilis, donde la luz del intestino por las bacterias intestinales era desconjugada y generando los pigmentos, los urobilinógenos, a través de la acción de las enzimas intestinales, ¿sí? La glucuronidasa intestinal y las reductasas. Este urobilinógeno, el 80% iba hacia las heces y el restante, el 15 o 20%, volvía por circulación enterohepática hacia el hígado, era reabsorbido, y el 5% restante iba hacia el riñón, donde se filtraba y daba lugar a la urobilina, que es el pigmento característico de la orina. A continuación vamos a hablar brevemente de alteraciones en el metabolismo de los pigmentos biliares. La concentración normal de bilirrubina en sangre, es decir, la bilirrubinemia normal, es menor a 1 miligramo de decilitro tanto en adultos como en niños mayores. Si esta bilirrubinemia supera ese valor, hablamos de un cuadro de hiperbilirrubinemia. La manifestación clínica de la hiperbilirrubinemia se da cuando la bilirrubina total es mayor a 2 miligramos de decilitros y se denomina ictericia. Esta ictericia o manifestación clínica de un exceso de bilirrubina en plasma se genera cuando la bilirrubinemia supera cierta concentración, es decir, supera este valor normal y por lo tanto difunde a los tejidos generando una coloración amarilla en piel y mucosas, también se puede observar en los ojos, características de un cuadro de ictericia. Acá le muestro algunas imágenes de esta manifestación clínica de la hiperbilirrubinemia, de estos cuadros de ictericia en distintas personas. Fíjense en los bebés, en la ictericia del recién nacido se puede observar, en personas con cuadros de ictericia y la coloración amarilla. A continuación, la licenciada Katia Helfenberger les dará la clase de ictericias.